Y esto nos muestra que una teocracia cristiana implacable y fascista está por desatarse en el mundo. Nosotros no estamos buscando culpables como para condenar. Estamos buscando a personas que están engañadas en este sistema pseudo cristiano para que salgan de él y se arrepientan. Si nosotros, o por lo menos yo, tuviera intereses políticos, de seguro que saldría mi rostro en los videos y de seguro que pues más o menos ya estaría mostrando que tengo intereses políticos, como que de alguna manera ya se estuviera viendo, ¿verdad, hermanos? Entonces, como para que nadie invente chismes, no hay ningún interés más del que tú te salves, que de verdad, no solo tú, sino tu familia, se salven de lo que está por ocurrir, porque estamos viendo que estos eventos se están dando cada vez más. Y es algo que Cusatón lo ha venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Además, hermanos, como muchos de ustedes lo saben, ¿desde cuándo no vengo diciendo que para Estados Unidos viene una terrible teocracia? Miremos ahora lo que está pasando en el estado de Alabama, en Estados Unidos, el cual ha pasado un proyecto de ley, creo que ya es una realidad, mediante el cual las escuelas públicas están obligadas a hacerle una oración a Dios. De lo contrario, perderán la ayuda del gobierno, la ayuda financiera. Y uno se pregunta, ok, pero ¿a qué Dios le van a hacer esa oración? Hermanos, sabemos que hay cristianos que creen que Dios es solamente un solo Dios, que son los unitarios. Otros creen que hay 3 dioses, que son una especie de trinitarios como los adventistas. Otros creen que hay un Dios que se manifiesta en 3 personas, que son los trinitarios. Entonces, ¿a qué Dios le están orando, verdad, hermanos? Es de locos. ¿Quién pudiera entonces decirnos a nosotros que somos fanáticos religiosos o conspiranoicos cuando esto es algo que Cusatón profetizó mucho antes de que ocurriera? Porque los adventistas, y uno no puede negarlo, ellos han venido profetizando sobre una ley dominical, pero Cusatón ha venido profetizando sobre el establecimiento de una teocracia pseudo-cristiana radical en Estados Unidos. Algo un poco distinto, porque para los adventistas esta ley dominical viene como de un momento a otro. Pero esta teocracia pseudo-cristiana radical no solo viene a imponer un día de reposo, viene a obligarte a adorar a la Trinidad. Y esto era algo que hace 10 años era imposible de creer. ¿Cómo así que Estados Unidos, la nación de la libertad y de la separación de iglesia y Estado, y que tiene una primera enmienda de la Constitución que es como un muro de separación entre la iglesia y el Estado, de repente forma una teocracia radical cristiana que además va a ser bien implacable, algo que es totalmente opuesto al cristianismo? Parecía imposible, pero hoy es nuestra realidad, lo estamos viendo con nuestros propios ojos y es de locos, hermanos. Y si hay alguien que todavía nos dice conspiranoicos, yo creo que termina quedando como un retrasado mental, tal vez como un esclavo gustoso y voluntario de la ignorancia. Porque, hermanos, aquí hay video tras video y prueba tras prueba de que esto lo profetizó primero Cusatón, cuando a nadie jamás se le hubiera imaginado, ni siquiera a los adventistas, porque además a ellos todo esto los ha tomado por sorpresa, al punto de que la mayoría tienen ya el 666. Muchos se quedaron esperando la tal ley dominical, y Cusatón les profetizó que para Estados Unidos venía una teocracia radical que te obligaría a hacerle una oración a la Trinidad, y eso sería como una forma de adorar a este Dios trinitario. Plop, hermanos. Entonces, recordemos también que lo dijimos, que después del bautismo negro, que es el 666, que se desató en el 2020, venía
un decreto en donde te iban a obligar a hacerle una oración a la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Alabama, hermanos? Lo estamos viendo de locos. Se está pasando este decreto. Y no olvidemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. Creo que es bastante claro, hermanos. El mundo entero está bajo el maligno. Y yo me pregunto, si el mundo entero está bajo el maligno, ¿cómo es que en Estados Unidos el estado de Alabama pretende obligar a los niños en las escuelas a orarle a Dios? Es como contradictorio eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿No que el mundo estaba bajo el poder del maligno? A menos que aquel Dios que el estado de Alabama pretende que los niños le hagan oraciones no es realmente el verdadero Dios. Entonces ahí sí se cumple que el mundo entero está bajo el poder del maligno, porque ya sabemos que el Dios que quieren que se adore, el Dios oficial aprobado por el gobierno, es el Dios Trinidad, el Dios transgénero con nombre de mujer, pero que es hombre. Es este Dios fracasado, inepto, iracundo, implacable, que ha llevado a cientos de millones de cristianos a la hoguera, a la guillotina, que ha sido defendido a capa y espada, a sangre y fuego. Es el Dios más fracasado del mundo, que solo puede ser adorado a través de decreto de Estado. Plop. ¿Qué pasa, hermanos? Sabemos que la verdadera Trinidad es el Papa de Roma, quien a la final es un hombre, pero se manifiesta en 3 personas. Este hombre se cree Santo Padre, es decir, ya de por sí eso es bastante bizarro, pero también se cree Rey del Vaticano. Y como si fuera poco, se cree vicario de Cristo. Hermanos, y no es más que un hombre, a la final es eso, un simple hombre. Entonces Él es la verdadera Trinidad. Ahora, cuando nosotros leemos el Apocalipsis, se nos revela que sí hay una profecía que nos muestra que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sí, Señor, hermanos. Leamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Indudablemente estamos ante un poder satánico que nunca muere, ¿verdad, hermanos? Y luego, si muere, resurge de nuevo con gran poder, inclusive si sufre una herida mortal, al punto de que su falsa luz, su poder deslumbrante, enceguece a los moradores de la tierra, quienes no están escritos en el libro de la vida. Y por eso pues la adoran a esta bestia y se regocijan con su falsa luz, quedan maravillados viendo que es un poder invencible aparentemente, que perdura a través de siglos y siglos y que, bueno, pareciera que viniera en nombre de Dios, pero que es el demonio. Entonces eso es lo que nos revela esta bestia que era, es decir, que existía en eras pasadas o en siglos pasados, luego no es, lo cual quiere decir que deja de existir, y luego será, lo cual nos quiere decir que resurge en el futuro. ¡Wow! Es decir, es un poder demoníaco porque nunca muere. Entonces es un poder sobrehumano, pero satánico. Esta profecía es muy importante entenderla, hermanos, para no solo no ser engañados jamás por el falso profeta y sus versículos sacados fuera de contexto, pero también para
darle luz a aquellos que están en oscuridad, para que tampoco ellos sean engañados. Y si hoy en día son engañados, sacarlos del engaño, sobre todo en estos tiempos finales, hermanos, porque en videos pasados nosotros hemos tratado de darle luz a esta profecía. Yo les he explicado algo de esto, por ahí hay un video corto de la explicación de los 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro durará breve tiempo. Bueno, hace parte de toda esta profecía que yo les he tratado de explicar, que va ligada a la profecía de la bestia que era, y luego no es, y luego será. Pero como que faltaba algo, hermanos, y bueno, finalmente ahora quiero hacer un video realmente contundente sobre la profecía. Y para poder entenderla mejor, tenemos que partir del contexto correcto. No podemos ser como los evangélicos que todo lo sacan fuera de contexto. Y eso es lo primero. Tenemos que establecer el contexto correcto de la profecía. Entender que quien la escribe es el apóstol Juan, que estaba preso en la isla de Patmos alrededor del año 95 o 96 después de Cristo. Eso es muy importante porque el apóstol Juan hace referencia a los 3 tiempos, al pasado, al presente y al futuro. Entonces es importante entender el presente, poniéndonos en el contexto de él, para poder entender el pasado y el futuro. Así que cuando él habla de esta bestia que era, indudablemente se tiene que referir a un poder político que operaba en el pasado, es decir, antes del año 95 después de Cristo. Y cuando él habla de esa bestia que ya no es, indudablemente el apóstol Juan se refiere a que en el momento presente en el que él está escribiendo el Apocalipsis, ese poder político dejó de existir. Y luego cuando el apóstol Juan dice que la bestia será, hace referencia a que mucho tiempo después del año 95 después de Cristo, pues ese poder político satánico vuelve a resurgir, de manera que los moradores de la tierra quedan asombrados y maravillados con ese poder religioso que los engaña, porque es un poder satánico. Hermanos, entonces ahora, esta profecía, como yo se las expliqué antes, porque tengo que aclarar qué es lo que hemos hablado de esto en videos pasados, sobre todo en un video, donde la interpretamos de la siguiente manera. Dijimos que la bestia que era es el imperio romano pagano, el cual gobernó el mundo hasta el año 476 después de Cristo. Y luego dijimos que la bestia que no es cuando el imperio romano deja de existir, porque precisamente colapsa en el año 476 después de Cristo. Entonces el imperio romano deja de existir hasta el año 538 después de Cristo. En ese periodo dijimos que la bestia no es, porque ya no existe. Y luego la bestia será, como dice el apóstol Juan, es cuando el imperio romano resurge, pero ya no como imperio romano pagano, sino ahora como imperio romano católico, lo cual ocurre a partir del año 538 después de Cristo. Entonces leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 al 11. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas